Igual. Sí, es de difícil acceso. Exactamente. Sí. Entonces, pero tú me estás diciendo que eres en el idioma laboral. Sí, exacto. No te metas en temas que no son, ¿ya? Sí, exacto. Solo Para era poder como ayudar. una introducción. Ya. Ya, en lo laboral, mi tema, por la razón es lo que hay personas con discapacidad que están en la lista. Sí, Entonces, sí. sí, ahí están en la lista que están esperando su trabajo, que ya van, por experiencia también menciono que tengo compañeros que ya están más de 4 o 5 años en espera. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están por sus medios encontrando, vendiendo caramelos, por esas cuestiones. Entonces, mi tema, yo estoy proponiendo para crear este observatorio, a la vez que se cumpla la ley y a la vez capacitar a las personas con capacidades especiales. Ya. Entonces, ese es mi punto. Primero, ¿tú cómo vas a referirte a nosotros en tu tesis? ¿Como personas con capacidades especiales o personas con discapacidad? Con discapacidad. Ah, ya. Con discapacidad. Ya, primero, es el único término legalmente reconocido para denominarnos, ¿ok? Exactamente. Incluso la Organización Mundial de Personas con Discapacidad dice que todavía no hay una modificación mundial del término, por lo tanto, para temas legales, y usted que va a ser abogado, señor colega, tiene que referirse en términos estrictamente legales, ¿verdad? Entonces, personas con discapacidad. También tenemos otra, que mira, ahí tienes una ley en braille para que puedas tener más acceso. Los artículos de trabajo son a partir del 45, así es. Y si vas a hablar del tema de trabajo, te sirve también el tema de accesibilidad, que está, no me acuerdo exactamente en qué parte está, pero también te sirve seguridad social, que anda por el 80 y pico, ¿ya? Porque la seguridad social, tú entiendes que está ligada al trabajo, ¿verdad? Entonces puedes hablar de eso un poco. ¿Qué te digo? El SID, que es el sistema de inclusión laboral, es un sistema, a ver, abogado, ¿cuándo inició esto, lo del 4%? ¿En qué año? Ya, según que yo estaba averiguando, a partir de 2004 ya hablaba sobre el 4%. La reforma del 4% vino en la época de Novoa, ¿ya? Novoa, que suplió a Gutiérrez, ¿verdad? Gutiérrez, okay. Apareció esto del 4% de inclusión laboral. ¿Qué es el 4% de inclusión laboral? Tú lo vas a poder revisar en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que es parte de los principios de la ley, que es una acción afirmativa. ¿Sí? Una acción afirmativa, eso te dice la Convención Interamericana de Derechos de Personas con Discapacidad, exacto. Tú lo puedes poner en YAU para que tengas más acceso al concepto, pero es la forma de igualar condiciones desiguales. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, ¿tenemos una condición desigual? Sí. Tú necesitas un acompañante, yo necesito una silla de ruedas, tú necesitas tu bastón blanco, necesitas tu braille, yo necesito cosas más accesibles, una oficina un poquito más adaptada a mí. O sea, esas son condiciones desiguales. Las acciones afirmativas son los elementos que pueden ser políticas públicas, pueden ser decisiones administrativas, incluso en la esfera privada, que lo que hacen es, por la necesidad que emana de esa condición desigual, subir las condiciones desiguales a un grado de igualdad. ¿Sí? Porque tú sabes la regla clave del principio de igualdad. ¿Cuál es la regla clave del principio de igualdad? Que todos ante la ley son iguales. Eso dice la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad? Que todos somos iguales en dignidad y derecho. Pero, ¿realmente somos iguales en dignidad y derecho? ¿O tenemos derechos diferentes dependiendo de las condiciones humanas en las que vivimos? La regla del principio de igualdad, Mauricio,
es que tú tienes que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Porque si tú tratas igual a los desiguales, no hay igualdad. ¿Sí? Estás rompiendo con el principio de igualdad. Es por eso, entonces tú dices, bueno, ¿cómo trato desigual a los desiguales? A través de acciones afirmativas. ¿Sí? Con acciones afirmativas. Entonces, ¿qué es el 4%? Es una acción afirmativa que parte de la responsabilidad del Estado de igualar las condiciones humanas para que todos puedan superarse desde un punto de partida igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu? Ya, teniendo estos conceptos claros y que no me vas a poner que personas con capacidades especiales, dime, ¿cuál esencialmente es la pregunta que me quieres hacer a mí? Mira, básicamente la entrevista era que me guíe un poco sobre ese tema, ¿no? De lo que yo estoy realizando. Ese era básicamente la entrevista, pero también quería saber cómo fue su experiencia laboral. Experiencia laboral. Porque antes que me responda, con su permiso, yo pregunté a varias personas con discapacidad y me decían diferentes situaciones, por ejemplo que al comienzo tenían discriminación, por ejemplo no tenían los empleadores no les daban la confianza, que les hacía hacer cosas pequeñas. Entonces eso era mi investigación que les hice a 100 personas con discapacidad diferentes. Entonces yo llegué a la conclusión que sí, en verdad, bueno, existe todavía discriminación para nosotros. Bueno, la discriminación es parte del egoísmo humano, ¿no? Exactamente. Siempre va a haber, y lo importante es que existan los mecanismos para sancionar esa discriminación. Sí, y que existan mecanismos de reparación de los derechos violentados. A ver, te oriento un poco. Creo que en tu tesis debes un poco plasmar el marco legal desde cuándo está y que la voluntad política ha sido reciente para hacer cumplir el marco legal. Nosotros en la Ley Orgánica de Discapacidad no hemos modificado el porcentaje. Lo que hemos modificado, por ejemplo, es el artículo 46. No es 46. Se me escapa 51, que es de la estabilidad laboral, ¿ya? Que por ejemplo a una persona con discapacidad, un despido intempestivo, ¿verdad? Tiene su propia sanción, ¿verdad? Y que es bastante más grave que por una renuncia, por, digamos, concepto de liquidación. Pero a una persona con discapacidad por despido intempestivo, que es el despido injustificado, adicionalmente hay la liquidación legal que tiene derecho por concepto de este despido, tiene un bono, si quieres decirlo así, de 1 año y medio adicional de trabajo, ¿ya? Que de todas maneras es como para hacer pensar al empleador, ¿no? Si lo despido o no lo despido de manera injustificada, porque claro, si te despiden de manera injustificada, tienes todo un contexto de desempleo, de cesantía, de no poder mantener a tu familia, distinto a que si es que te firmas un contrato por 1 año y por finalizar el contrato tienes que salir. Eso no es despido intempestivo y eso no es despido justificado, porque al momento de suscribir el contrato has aceptado el término en que fenece el contrato, ¿cierto? Exactamente. Ya. Entonces, eso es una novedad. Otra novedad es la figura del sustituto. No sé si la conoces, ¿no? No. Bueno, eso es muy interesante. El sustituto es un pariente de 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, o sea, hasta 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, cónyuge conviviente o representante legal de la persona con discapacidad grave. O sea, una persona que tiene una discapacidad grave es aquella que empieza a tener una discapacidad a partir del
que es una discapacidad que demuestra un grado de dependencia respecto de otra persona, ¿no? O de situaciones externas, ¿no? Entonces, este familiar puede ir a ocupar una plaza de empleo en nombre de la persona con discapacidad. Es más o menos una traspolación del derecho al trabajo de la persona con discapacidad grave hacia un familiar para garantizar el sustento familiar, sobre todo, además la calidad de vida de la persona con discapacidad, porque este sustituto tiene la obligación de reportar al MIES su salario y además en qué está devengando ese salario, ¿sí? Obviamente ningún trabajo es gratuito, lo dice la Constitución, por tanto el sustituto no es que tiene que dar todo su dinero a la persona con discapacidad, pero sí al menos garantizar que tenga pañales, que tenga su medicamento, si tiene alguna educación especial que tenga que asistir, entonces también, si me explico un poco para contextualizar el patrón, o sea, el papel que tiene la persona con discapacidad en su familia. Ahora no es un problema tener una persona con discapacidad como miembro de familia, sino también es una alternativa laboral, es una alternativa tributaria, es una alternativa en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso hemos querido desde la Ley Orgánica de Discapacidades, que la persona con discapacidad se sienta útil como miembro de familia, incluso desde las rebajas que hay en servicios básicos, ¿verdad? Porque resulta que por tú tener un hijo con discapacidad, te rebajan la luz, el agua, teléfono, o por tener a tu hermano con discapacidad, te rebajan luz, agua, teléfono, celular, internet. Entonces, si te das cuenta, ya no es una carga. El Estado lo que quiere decir es, ok, tú cumples con tu papel de educarme a la persona con discapacidad, cuidarme a mi persona con discapacidad, darle una familia, darle un hogar, y yo recíprocamente te doy a ti rebajas tributarias, rebajas en servicios básicos, acceso a trabajo, etc. Entonces, esa figura del sustituto es una figura interesante. ¿Cuánto es el porcentaje de inclusión laboral? El 4%. Ok, los sustitutos es el 50% de este 4%, es decir, solamente el 2% de la nómina de empleados permanentes de una institución, tanto pública como privada, puede estar constituida por sustitutos. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Cuando una empresa tiene ya 25 trabajadores, no puede su primer empleado ser un sustituto, sino una persona con discapacidad, porque la prioridad es siempre que seamos personas con discapacidad las que trabajan, ¿verdad? De manera secundaria o facultativa, porque así dice la ley, son los sustitutos. ¿Para qué aparecen los sustitutos? Para brindar, como te digo, un sustento a la familia de personas con discapacidad, pues también pueden trabajar los padres de niños con discapacidad, pero también para no darles la excusa a los empresarios o instituciones públicas de que no hay perfiles adecuados a su requerimiento empresarial o requerimiento institucional, ¿ya? Porque generalmente ya un familiar de una persona con discapacidad ha tenido herramientas de acceso a educación, ha tenido herramientas de acceso a otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene un perfil profesional un poco más alto que la generalidad, no todos, ¿no? Habemos quienes hemos podido estudiar, etcétera, pero que la generalidad del perfil de personas con discapacidad, y con esto obligamos a que nos den tareas de mayor responsabilidad. Las tareas son muy pequeñas, ¿no? Las primeras que nos dan es el mensajero, de pasar el café, de limpieza. Sí, yo sé perfectamente eso. Yo tengo una fundación y a mí me piden personas con discapacidad para empresas. Sí, pero lleno de contradicciones, ¿no? Porque la última que me pidieron fue, puede ser para asistente informático, puede ser para recepcionista o puede ser para mensajero. Entonces, para mensajero no puedo mandarles a una persona sorda porque lógicamente no se va a poder comunicar. No, para mensajero no les puedo mandar a alguien en silla de ruedas, o sea, no se va a poder trasladar. No voy a poderles mandar tampoco a una persona con discapacidad visual porque va a tener problemas en traslado y tienen que revisar direcciones y nombres de edificios, cosas que no, sin asistencia no lo podrá hacer.
Discapacidad intelectual, imposible, como suelto en la calle a una persona con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual tiene que tener un proceso de trabajo que es mecanizado, ¿no? Generalmente las personas con discapacidad intelectual trabajan, por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil tenemos trabajando personas con discapacidad intelectual, porque lo que hacen es, ven carritos y los llevan al puesto donde son los carritos de maletas. Pero es un trabajo que es el mismo todo el tiempo. En cambio, un mensajero tiene que tener un criterio de si se va por esta ruta o se va por la de acá, o si se va en bus o si se va en taxi. Entonces, y de repente le digo, bueno, pues sabes que te mando una persona en silla de ruedas para recepcionista, ¿sí? Y me dijo, lo que pasa es que hay escaleras en un tercer piso. Entonces le dije, más aniquilado todos los perfiles que te puedo dar, porque ninguna discapacidad va a cumplir con lo que estás pidiendo. Entonces sí hay mucho esto de que el entorno de trabajo, el ambiente de trabajo, no está adecuado para las discapacidades. ¿Sí? Sí, exactamente, eso también. Y eso también es parte de la sanción, porque no es solamente incluir a las personas con discapacidad, sino que revisar que tienen un entorno laboral favorable para poder cumplir con todas las tareas que se les asignan. ¿Sí? Sí, exactamente. Ahorita vi que usted me menciona, ¿verdad? Yo tuve un caso hace 2 meses atrás. Me llamaron X empresa, no voy a decir el número, pero X empresa llamaron diciendo, ¿sabe qué? Usted tiene una discapacidad visual, pero no lo vamos a contratar, solo que le vamos a dar un bono de $100 para justificar que usted está trabajando con nosotros. Claro, exactamente, eso están haciendo. Y inclusive varios compañeros de la misma discapacidad visual me han dicho lo mismo, que le llaman, y es de la misma empresa, le llaman y dice, ¿sabe qué? Tenemos aquí su nombre. Quieren poner la denuncia. Exactamente. Entonces llaman y dice, bueno, igual que a mí me dijeron. Cuando yo involucro a personas, o incluyo personas en el ámbito laboral desde mi fundación, hago el seguimiento. Incluso a mí me llaman a decir cuando no ha ido al trabajo, cuando se ha portado mal. Porque hay que estar atrás. Claro, muy bonito, te contratan y no pueden hacerte nada porque tienes discapacidad, no. O sea, porque tenemos discapacidad, tenemos la obligación de portarnos mejor, ser más responsables, porque no estamos siendo por nuestros propios derechos. O sea, finalmente estamos trabajando nosotros, pero el empleador ve en nosotros al grupo de personas con discapacidad. Entonces, si de repente el empleado con discapacidad le salió vago, incumplido, que se excusa por todo, que pone pero, que le falta y todo, entonces va a decir, no, yo prefiero pagar la multa y no contratar a nadie con discapacidad, porque me le pone mal ejemplo el resto de empleados, ¿no? Es un tema de doble vía, ¿no? La ley nos ha dado la posibilidad para poder acceder, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que después no sea necesaria una ley, sino que seamos tan eficientes nosotros en nuestro trabajo y tan necesarios para nuestro trabajo que el empleador diga, no, es que yo no es por cumplir el porcentaje, sino porque realmente me son útiles las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esa puede ser la conclusión de tu tesis, ¿no? El que la ley es necesaria en principio para crear una cultura, un comportamiento social respecto de algo que es necesario modificar, pero después lo importante es que a partir de la voluntad del grupo y del trabajo constante y el esfuerzo del grupo no sea necesaria una ley, ni siquiera sanciones. ¿Sí? Exactamente. Sí, porque en el Ministerio de Relaciones Laborales, yo estaba averiguando sobre estas cuestiones, es que hacen seguimiento a las empresas. Y a mí lo que me dijeron que todavía no tenían el sistema, que no saben cómo realizar, pero tienen 25... ¿Pero de dónde? ¿En qué provincia? De aquí. ¿De Quito? ¿De Quito? Sí. En Guayaquil te digo que es bastante eficiente.
y sancionan bastante a las empresas. Exactamente. El problema es que aquí, o sea, aquí hay mucha burocracia, te cuento. El fulanito de recursos humanos es amiguito del inspector de trabajo y el demás acá, entonces, lógicamente, en cambio en Guayaquil no, en Guayaquil el tema productivo es bastante claro, ¿no? Hay muchas empresas. Yo digo, esta semana la semana pasada incluí a una persona con discapacidad en una empresa y el día de mañana, bueno, hoy día tengo que contestar sobre un perfil para una empresa de seleccionador de personas con discapacidad. Hay muchas empresas que están poniendo de su parte. Exactamente, sí, 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 bastante sí, para decir la verdad, sí hay bastantes empresas que están llamando a las personas con discapacidad. ¿Me puedes nuevamente repetir